transparent. Llevo alimentando al mismo pie grande desde 1986 y lo que finalmente me reveló sobre por qué su especie teme a los humanos me perseguirá para siempre. Mi nombre es Thomas McKenna. Tengo 66 años. Soy un guarda forestal jubilado del Bosque Nacional Gifford-Pinchot, en el estado de Washington. Después de casi 4 décadas guardando este secreto, es hora de que el mundo conozca la verdad. 15 de octubre de 1986. Tenía 28 años. Era un guarda forestal recién nombrado, recién salido de la Universidad Estatal de Oregón. Era última hora de la tarde cuando llegué para investigar unos daños en una vieja cabaña de caza, a 6 millas del sendero principal. Una familia local había denunciado que su cobertizo de almacenamiento estaba destrozado. Al acercarme al claro, me di cuenta de inmediato de que algo iba mal. La destrucción no era típica de los osos. Había visto muchos daños causados por osos durante mi formación. Esto era diferente. La puerta del cobertizo no solo había sido forzada con garras, había sido arrancada por completo de sus goznes con lo que debió ser una fuerza increíble. Unas grandes y profundas impresiones en la tierra blanda alrededor de la estructura captaron mi atención al instante. Me arrodillé para examinarlas más de cerca, sacando mi cinta métrica y mi cámara. Las huellas eran enormes, de al menos 17 pulgadas de largo y 7 de ancho en su parte más ancha. Tenían una forma vagamente humanoide, con 5 impresiones de dedos distintas, pero eran demasiado grandes para ser humanas. La profundidad de las impresiones sugería algo increíblemente pesado, probablemente pesando entre 600 y 800 libras. Según mis cálculos, mi corazón empezó a acelerarse. En toda mi formación, en todos los manuales de vida silvestre que había estudiado, nada se parecía a lo que estaba viendo. Pasé la hora siguiente documentándolo todo, sacando fotografías, haciendo moldes de yeso, midiendo la zancada de 6 pies. Pero el bosque se había vuelto antinaturalmente silencioso, ni cantos de pájaros, ni crujidos de animales, solo un silencio inquietante. Mi mano se movió hacia el spray antiosos en mi cadera. Fue entonces cuando lo oí, un sonido como ningún otro que hubiera escuchado antes, una vocalización baja y gutural que pareció resonar a través de los propios árboles. No era exactamente un gruñido, ni un aullido, sino algo intermedio, algo que hablaba de inteligencia y conciencia. Provenía de algún lugar más profundo del bosque, quizás a unas 100 yardas de distancia. Todo mi instinto me decía que corriera, pero mi entrenamiento entró en acción. Retrocedí lentamente hacia mi camioneta, aparcada en el camino de tierra a unas 50 yardas de la cabaña. Mis ojos escaneaban la línea de árboles, buscando cualquier señal de movimiento. Entonces lo vi. Entre 2 cedros enormes, parcialmente oculto por la sombra y la maleza, se alzaba una figura al principio. Mi cerebro intentó racionalizarlo como una persona con un abrigo oscuro, quizás otro excursionista, pero a medida que mis ojos se ajustaban y la figura se movía ligeramente, esa racionalización se desmoronó por completo. Era masivo, fácilmente de 8 pies de altura, quizás más, cubierto de pelo castaño oscuro que parecía absorber la luz menguante. Hombros anchos que harían parecer pequeño a un linebacker de la NFL. Y me estaba mirando. Me quedé paralizado. Cada protocolo de seguridad para la vida silvestre que había aprendido de repente parecía inadecuado. Esto no estaba en ningún manual. Esto no se suponía que existiera.
La criatura no se movió agresivamente, simplemente se quedó allí, parcialmente oculta, observándome con lo que solo puedo describir como curiosidad. Pude distinguir un rostro, aunque no claramente en las sombras. Ojos oscuros que reflejaban un destello de la luz restante del día. El tiempo pareció detenerse. No podría decir si nos quedamos allí mirándonos durante 30 segundos o 3 minutos. La criatura emitió otro sonido, más suave esta vez, casi inquisitivo. Luego, con un movimiento tan rápido y fluido que parecía imposible para algo tan grande, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. No recuerdo haber entrado en mi camioneta. Lo siguiente que recordé claramente fue estar sentado al volante, con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. Cuando llegué a la estación de guardabosques, justo después del atardecer, mi supervisor Bill echó un vistazo a mi cara pálida y me sirvió inmediatamente una taza de café. No podía decirle lo que realmente había visto. Bill pensaría que me había vuelto loco, que no podía soportar el aislamiento del trabajo, así que mentí y dije que había tenido un encuentro cercano con lo que podría haber sido un oso. Pero documenté todo en privado: las mediciones, las fotografías, los moldes de yeso. Y durante semanas no pude dejar de pensar en ese encuentro, la inteligencia en esos ojos, la forma deliberada en que me había observado sin atacar, la cualidad casi humana de su curiosidad. Empecé a regresar a esa zona siempre que mi ruta de patrulla me lo permitía. Empecé a dejar ofrendas, manzanas al principio, luego carne seca, frutos secos, bayas. Las colocaba en un afloramiento de granito plano cerca de un arroyo, siempre en el mismo lugar. Durante las primeras semanas no pasó nada. Luego, una mañana a finales de octubre, llegué para encontrar la comida desaparecida. No quedó ningún envoltorio, ningún resto esparcido, simplemente desaparecido, cogido limpiamente. Esto continuó durante el invierno. Dejaba comida, desaparecía. Nunca vi quién se la llevaba, pero lo sabía. Luego, una tarde a finales de noviembre, mientras la niebla se espesaba sobre el valle, llegué al afloramiento de granito para encontrarlo esperándome, la misma criatura de octubre, sentada en el suelo cerca de donde siempre dejaba mis ofrendas. No huyó cuando me oyó acercarme. Simplemente me observó con esos ojos oscuros e inteligentes. Me detuve a unos 20 pies, con el corazón latiéndome en el pecho. Durante un largo momento, simplemente nos miramos. Luego, lenta y deliberadamente, saqué manzanas frescas de mi mochila y las coloqué sobre la roca. Retrocedí con cuidado, mis movimientos medidos y no amenazantes. Observó cada uno de mis movimientos. Cuando estuve lo suficientemente lejos, extendió una mano enorme y cogió una manzana. La examinó brevemente, luego se la comió metódicamente, sin apartar los ojos de los míos. Cuando las manzanas se acabaron, emitió un sonido suave, casi un gruñido de satisfacción. Luego se levantó y caminó con calma hacia el bosque. Ese fue el principio. Durante los meses y años siguientes, nuestros encuentros se hicieron regulares. Aprendí sus patrones, cuando era más probable que apareciera, qué zonas prefería. También aprendí sus preferencias. Las manzanas le gustaban más, especialmente las variedades Honey Crisp y Fuji, pero también aceptaba jerky de venado, nueces y ocasionalmente miel, que parecía considerar una exquisitez. Lo llamé Jack, aunque estoy seguro de que no tenía concepto de nombres humanos. Era masivo, probablemente 9 pies de altura cuando estaba completamente erguido, con un pelaje espeso de color castaño oscuro
que se volvía gris en las sienes a medida que pasaban los años. Sus manos eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de las mías, capaces de una fuerza increíble, pero manejaba la comida con una delicadeza sorprendente. Desarrollamos una especie de lenguaje a lo largo de esos años. Gestos, sonidos, lenguaje corporal. Me enseñó qué significaba seguro, qué significaba peligro, qué significaba gratitud. Un gruñido bajo y particular significaba que estaba relajado. Un sonido más agudo significaba que debía irme. Un toque en el tronco de un árbol, suave y deliberado, significaba que este lugar era importante, una especie de marca o recuerdo. Aprendí a leer sus estados de ánimo, sus necesidades, sus límites. En la primavera de 1994, 8 años después de nuestro primer encuentro, Jack hizo algo inesperado. Trajo a su familia. Llegué a nuestro lugar de encuentro habitual para encontrar no solo a Jack, sino a otros dos. Una hembra, un poco más pequeña que él, quizás de 8 pies de altura, con un pelaje castaño más claro, y un juvenil de unos 4 pies de altura, con un pelaje más oscuro y unos ojos enormes llenos de curiosidad. Comprendí de inmediato lo que Jack me estaba mostrando: confianza. La más profunda de las confianzas. Me estaba presentando a los seres más importantes de su vida, revelando una vulnerabilidad que podría costarles todo si la traicionaba. La hembra se quedó atrás al principio, observándome con recelo, posicionándose protectoramente cerca del joven. Pero el juvenil era curioso, asomándose por encima de su madre para mirarme con lo que solo puedo describir como asombro. Llevé comida extra ese día y todos los días después. Empecé a traer variedad: salmón fresco cuando podía conseguirlo, maíz dulce en verano, calabaza de invierno. Lo aceptaron todo. La hembra, a la que yo llamaba Sara, aunque nunca pronuncié el nombre en voz alta, se fue ablandando conmigo gradualmente con el tiempo. El joven, lleno de energía y juguetón, me recordaba conmovedoramente a un niño humano. Durante los siguientes años vi crecer a ese joven, vi cómo la unidad familiar funcionaba con una sofisticación que destrozó todas las suposiciones que había tenido sobre el comportamiento animal. Se comunicaban a través de vocalizaciones suaves, a través de toques, a través de expresiones que eran inquietantemente humanas. Sara tenía una cicatriz en el hombro izquierdo, vieja y curada. Las manos de Jack mostraban marcas de heridas pasadas. Tenían historias, experiencias, pérdidas. Los protegí de la única manera que sabía. Desanimé discretamente a los excursionistas de ciertas áreas, citando actividad de osos o terreno inestable. Redirigí partidas de caza. Presenté informes vagos que mantenían a la gente alejada de su territorio. A cambio, confiaron en mí su secreto, su existencia, sus vidas. Pero esa confianza se puso a prueba severamente en marzo de 2003. Llegué a nuestro lugar de encuentro en una mañana fría para encontrar a Jack esperando, pero no de su manera habitual y tranquila. Estaba agitado, su postura tensa, sus ojos escaneando el bosque constantemente. Emitió sonidos urgentes que nunca antes había oído, una especie de chirrido angustiado que me erizó el vello de la nuca. Luego me hizo señas para que lo siguiera, algo que solo había hecho unas pocas veces antes. Nos adentramos en el bosque más de lo que jamás había ido con él, a través de un terreno que apenas conocía. Después de unos 20 minutos de difícil caminata, llegamos a un pequeño bosquecillo de cedros antiguos y allí, al abrigo de esos árboles ancestrales, la encontré. Sara yacía de costado sobre un lecho de helechos.
respirando superficialmente, con los ojos entrecerrados. Sangre matizaba el pelaje de su caja torácica izquierda, oscuro y húmedo. El juvenil, ahora casi adulto, se arrodilló junto a su madre, temblando, emitiendo suaves sonidos de angustia. Mi estómago se hundió como una piedra. Alguien le había disparado. Jack me miró, sus ojos llenos de algo que solo puedo describir como súplica. Sabía que yo era diferente de otros humanos. Sabía que les había ayudado antes. Ahora me pedía, me rogaba que volviera a ayudar. Me arrodillé junto a Sarah con las manos temblando. La herida era grave. El punto de entrada era pequeño, probablemente una bala de rifle, y no había herida de salida. La bala seguía dentro de ella. Miré a Jack y le dije que volvería con suministros. No sé si entendió mis palabras, pero entendió mi intención. Corrí de vuelta por el bosque, con los pulmones ardiendo, las ramas azotándome la cara. Conduje imprudentemente de vuelta a mi cabaña, mi mente acelerada. No podía pedir ayuda. Traer a un médico era imposible. Denunciarlo los expondría a las autoridades, a los buscadores de curiosidades, a aquellos que los explotarían. Yo era su única opción. Agarré todo lo que tenía: gasas médicas, ungüento antibiótico, yodo, analgésicos que molí en polvo, agua embotellada. Pero cuando me giré para salir, me detuve. Mi ventana de la cabaña, la que daba a la línea de árboles, estaba abierta. Nunca la dejaba abierta, y sobre el mostrador había una hoja de papel de cuaderno con una escritura que no era mía. Trazos audaces y pesados, como de alguien poco acostumbrado a escribir, decía simplemente: «No vuelvas allí». Se me heló la sangre. Alguien había estado aquí, alguien que lo sabía. Pero no podía dejar que eso me detuviera. Agarré mis suministros y volví al bosque. Cuando llegué al bosquecillo, Sarah parecía peor. Su respiración era más laboriosa, sus ojos apenas enfocaban. Trabajé tan cuidadosamente como pude. Limpié la herida con agua y yodo, la cubrí con ungüento antibiótico y gasas. La bala estaba alojada profundamente y sabía que extraerla con mis herramientas limitadas podría causar más daño, podría matarla más rápido por pérdida de sangre o shock. Así que la dejé, centrándome en prevenir la infección y detener la hemorragia externa. Me llevó más de una hora. Sarah se quejó y gimió, pero no luchó contra mí. Jack nos vigilaba, sus ojos escaneando constantemente el bosque. Cuando finalmente terminé, la respiración de Sarah se había estabilizado un poco. La hemorragia se había ralentizado. No era una cura, pero era una oportunidad. Jack emitió un sonido suave, uno que había aprendido que significaba gratitud. El juvenil presionó suavemente su frente contra la de Sarah, un gesto de consuelo y conexión. Se acurrucaron juntos, respirando como uno solo, una familia unida por el amor y la supervivencia. Estaba a punto de decirles que volvería al día siguiente cuando lo oí. El crujido de una rama, agudo y deliberado. Luego voces humanas, hablando en voz baja y con propósito. 3 hombres emergieron de la niebla como fantasmas. Llevaban camuflaje, portaban rifles, se movían con la confianza de cazadores experimentados y se dirigían directamente hacia nosotros. Jack se levantó a su altura completa de inmediato. Se colocó entre los cazadores y su familia, un muro viviente de músculo y determinación. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Estos hombres no nos habían encontrado por casualidad. Habían estado rastreando a Sarah, siguiendo el rastro de sangre. Los cazadores se detuvieron al vernos, la sorpresa cruzando sus rostros. Luego el reconocimiento. El más alto entrecerró los ojos hacia mí. «McKenna», dijo con voz dura, «¿qué demonios haces aquí?» Levanté las manos lentamente, mi mente acelerada. «Tenéis que iros.
ahora mismo. La expresión del hombre cambió de sorpresa a comprensión, luego a algo más oscuro. «Has sido tú», dijo lentamente. «Todos estos años, redirigiendo cacerías, presentando informes falsos. Debería haberlo sabido, eras tú». Otro cazador levantó ligeramente su rifle. «¿Tienes idea de lo que valen estas cosas?». Di un paso adelante, colocándome entre ellos y la familia de Jack. «No son cosas, no son hostiles, solo quieren que los dejen en paz». «Son animales, McKenna», dijo el líder fríamente. «Animales valiosos». «No hay temporada para ellos», repliqué, «ni permisos. Lo que estáis haciendo es asesinato». Jack emitió un sonido detrás de mí, bajo y resonante. No una amenaza, sino algo más, una súplica, una declaración de existencia. El juvenil temblaba, agarrando el brazo de Sarah. La propia Sarah luchaba por incorporarse, sus ojos fieros a pesar de su herida. «Si disparáis a alguno de ellos», dije, mi voz bajando, «demostraréis todo lo que siempre han creído de nosotros, que los humanos son los verdaderos monstruos». Durante un largo momento, nadie se movió. El bosque contuvo la respiración. 3 rifles, una madre herida, un joven asustado y un padre intentando proteger a su familia. Y yo, de pie en medio de todo, sabiendo que lo que sucediera a continuación cambiaría todo. Entonces Jack hizo algo extraordinario. Dio un solo paso adelante, no amenazante, no agresivo, simplemente se mantuvo erguido, su altura completa y su presencia imposibles de ignorar. Emitió ese mismo sonido de nuevo, más profundo esta vez, más resonante. Y en ese momento, los cazadores vieron lo que yo había visto todos esos años atrás. No un monstruo, no un mito, no un trofeo, un padre, un esposo, un ser con pensamientos y sentimientos y el derecho a existir. La mandíbula del líder se apretó. Su dedo se movió cerca del gatillo, luego se apartó. Miró de Jack a Sarah al juvenil, luego de vuelta a mí. Algo en su expresión cambió. Duda, quizás, o la tenue sombra de una conciencia que despertaba. «Esto es una locura», murmuró uno de los otros cazadores. «Hemos llegado hasta aquí». «Olvídalo», dijo finalmente el líder con voz áspera. «Además, se están adentrando más. Nunca los rastrearemos en esta niebla». Bajó el rifle. «Estás jugando a un juego peligroso, McKenna». Se dieron la vuelta y se adentraron de nuevo en la niebla, sus pasos desvaneciéndose gradualmente hasta que el bosque los engulló por completo. Esperé hasta que no pude oírles más antes de que mis piernas casi flaquearan. Me apoyé contra el tronco de un cedro, todo mi cuerpo temblando por la adrenalina y el alivio. La cabeza de Jack se inclinó, no en derrota sino en gratitud. Sarah respiraba más tranquila, la crisis inmediata había pasado. El juvenil soltó un suspiro tembloroso y tocó el brazo de su padre, buscando consuelo, pero sabía que esto no había terminado. Miré a Jack y le dije lo que él ya entendía. «Volverán, quizás no hoy, pero algún día. Tenéis que iros más adentro, más lejos en las montañas, donde la gente no va». Jack miró hacia los picos nevados visibles a través de las brechas en los árboles, lugares donde incluso los guardabosques rara vez patrullaban, lugares donde finalmente podrían estar a salvo. Entendió. Durante los días siguientes, Sarah se recuperó lo suficiente para moverse. Los visité 2 veces más, llevando suministros frescos, observando cómo Sarah recuperaba lentamente su fuerza. Cuando estuvieron listos, la familia vino a nuestro lugar de encuentro por última vez. Jack colocó su mano sobre el tronco del cedro, el gesto que habíamos compartido durante años. Luego se puso la mano sobre el pecho. Hogar, recuerdo,
Luego se extendió y posó su mano sobre mi corazón. Gracias. Adiós. Un traspaso de confianza. Se dieron la vuelta y se adentraron juntos en la niebla, 3 siluetas moviéndose como una, desvaneciéndose hasta convertirse en parte del bosque. Me quedé allí mucho después de que desaparecieran, con lágrimas corriendo, sabiendo que nunca los volvería a ver, pero infinitamente agradecido. Me jubilé en 2016, 30 años después de ese primer encuentro. A veces, cuando los excursionistas informan de ruidos extraños o huellas imposibles de tamaño, sonrío porque en algún lugar más allá de donde terminan los caminos, una familia todavía camina bajo los cedros. En días despejados, hago la caminata hasta ese afloramiento de granito. Todavía dejo manzanas allí. Siempre desaparecen por la mañana. Quizás Jack todavía lo recuerda. Quizás les cuenta a sus nietos sobre el humano que les traía comida y no pedía nada más que ser confiado. Algunos secretos no están destinados a ser resueltos. Algunas promesas se cumplen en silencio, honradas con respeto y protección. Pasé 40 años guardando su secreto, pero necesitaba contar esta historia una vez, para asegurarme de que alguien sepa que son reales, que son inteligentes, que merecen protección y que todavía están ahí fuera, todavía sobreviviendo, todavía esperando que algún día la humanidad pueda demostrar ser digna de compartir este mundo con ellos.